esto lo entiendo como un repaso para que tengamos todo más fresquecito, esto relativo del transporte a través de las membranas, porque si es elemento fundamental para que podamos entrar al metabolismo renal. Entonces, esto va a ser así, rapidín, para, para refrescar todos estos conceptos. Y en particular, porque pues, estoy claro que pues, la mayoría, esto es desde el año pasado, pues, ¿verdad? Ok. ¿Y esto dónde me salió? Espérenme que aquí tengo esta cosa que no sé dónde me sale, ni dónde quitarla. Yo creo que si solo toca lo de PowerPoint se quita. Ah, ahí está. Mm, Ok. Deje de ver. Me apareció la Shakira. No, no la tengo acá. Ya el que trata de entrar ahorita otra vez. Ok. Bien, hoy sí. Bien, vamos a ver, a, a refrescar algo de la estructura, en especial porque ahora sí me va a interesar hablar de algunos ácidos grasos en especial que están presentes dentro de los fosfolípidos. Pues entonces, las cosas fundamentales que, eh, que han visto ustedes, pues desde que entraron, no, hombre, desde básicos en el colegio, que las células están rodeadas de membranas y cosas así. Y lo que vamos a resaltar ahora son estas calidades de semipermeabilidad que tiene la membrana, porque, como comentaba hace un momento, el riñón va a permitir el paso de unos compuestos y no de otros. Y además, no solo va a permitir el paso de unos compuestos, sino de otros, sino que de unos va a permitir el paso con mucha mayor velocidad que otros. Entonces, por eso, por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes es diabético, o conocen o conviven con alguien diabético,
del por qué resulta apareciendo la glucosa en la orina. Y eso es a consecuencia de que la glucosa, y aquí sí, este, a ver, veamos ese baúl de los recuerdos, cómo es que se absorbe la glucosa. Se recuerdan que la insulina lo que va a hacer es jalar de las vesículas internas en las células, que en esas vesículas están los transportadores de glucosa, el GLUT4, ¿se acuerdan del GLUT4? Que si no es por la insulina, esos transportadores se quedan vesiculados dentro de las células. Entonces, la insulina lo que hace es incorporar esas vesículas a la membrana externa de la célula y entonces ahí se incorporan los transportadores de glucosa y entonces ya es absorbida la glucosa y vamos a ver con todo detalle cómo se absorbe la glucosa más adelantito, que es sodio dependiente la absorción de la glucosa. Pero entonces, ¿por qué aparece glucosa en la sangre cuando pues no es absorbido? O sea, el riñón tiene una capacidad de reabsorber la glucosa. Por eso les digo, pues sí atraviesa la glucosa, pero cuando ya en la sangre viene tal cantidad de glucosa a consecuencia de que no es absorbida por los tejidos por ausencia de la insulina, pues entonces llega tal cantidad de sangre, de glucosa en la sangre que ya le es imposible reabsorber toda esa glucosa y entonces deja pasar un montón de glucosa que se va por la orina y por eso es que aparece la glucosa en la orina. Después vamos a ver todo el daño que hace ese exceso de glucosa en los riñones, porque habrán ustedes oído o conocerán directamente gente diabética que cuando ya lleva mucho tiempo con su diabetes y en especial ya gente un poquito mayor con diabetes, ya empiezan a aparecer problemas metabólicos importantes en los riñones. Entonces, vamos a, vamos a platicar de eso muy despacio más adelantito. Pues entonces entendemos que esta semipermeabilidad no es nada más de que deje pasar una cosa y no deje pasar otra, sino que con qué velocidad va a pasar cada una de ellas. Entonces, en este ejemplo que les estoy poniendo de los riñones con la glucosa, pues el riñón tiene una capacidad, por supuesto, es permeable a la glucosa, pero hasta determinada cantidad. Ya después le es imposible absorberla con mayor velocidad y entonces empieza a aparecer esa glucosa en la orina. Las membranas tienen una función de compartimentalización, o sea, hacer todos los organelos y lo que diferencia un organelo de otro en realidad son las proteínas que hay en la membrana. Por eso cada organelo va a tener un metabolismo distinto acorde a las proteínas de membrana que haya. La regulación del transporte, estoy íntimamente relacionado con lo que estoy comentando hace un momento, no solo es que pase o no pase, sino que qué tanto va a pasar, con qué velocidad va a pasar. Ahorita vamos a darle una revisadita a cómo hacer los cálculos de la velocidad de difusión. Vamos a ver, nada más de difusión, porque ya la cinética propiamente del transporte. Eso se acuerdan ustedes de su Bioki, es la Bioki 1, que la bonita es la Bioki 2, pero la Bioki 1 es sobre la cinética enzimática, sobre la cantidad de producto que hay en relación a la cantidad de sustrato, pues igual va a funcionar aquí. Todo lo que
se recuerden ustedes de la cinética enzimática, va a ser aplicable aquí a la cinética del transporte, porque al final son proteínas que están haciendo una actividad y esa actividad es medible. Entonces vamos a ver algo de eso. Reconocimiento de señales bioquímicas, ahorita que les hablaba de las hormonas, pues las hormonas van a ser reconocidas por proteínas de membrana y van a activar algunas acciones que vaya a tener esa célula. Y eso se convierte en esto, en esta transducción de señales al citoplasma. Entonces, hay hormonas que atraviesan la membrana, hay otras hormonas que actúan sobre una proteína de membrana y esa proteína va a transformar el ATP en AMP cíclico y este AMP cíclico ya funciona como un segundo mensajero, como recordarán, y entonces pues ahí tuvimos una transducción de señales al citoplasma. Se convirtió en AMP cíclico, el AMP cíclico hace un abanico de acciones enormes en la célula. Reconocimiento intercelular. De hecho, hemos comentado ya en muchísimas ocasiones que la mayor parte de los cánceres que se conocen es a consecuencia de que no se reconoció una célula con otra, con las proteínas de membrana que deben de estar y resultó que no están, y entonces una célula no le puede decir a la otra, ya déjate de reproducir, y entonces empieza esa reproducción anómala, la formación de tumores y demás. La, la membrana es, pues por supuesto, tiene que jugar un papel fundamental en el anclaje, que es la parte externa de las células, ¿verdad? Pero este anclaje, ahorita que veamos las uniones celulares, tiene que haber anclaje externo y anclaje interno con el citoesqueleto celular. Catálisis enzimática, toda la digestión, y ahorita con los que vimos recién el semestre pasado, los procesos digestivos, todas las enzimas digestivas están en la superficie de la membrana de las células de los vellos intestinales, de las vellosidades intestinales. Entonces, esa digestión no se hace dentro de las células, sino que son todas estas células, estas enzimas que están en la membrana celular que van a realizar esa digestión enzimática de los alimentos. La direccionalidad de la movilidad celular, pues con nosotros está muy fácil de entender lo que estamos familiarizados con los protozoos, ¿verdad? Que hay la fotosensibilidad y cuestiones de esos, hay proteínas específicas en las membranas, porque además esta compartimentalización que estamos hablando acá, eso va a ser órganos especializados en el interior de la célula, pero las proteínas que van a ser sensibles a la luz, por ejemplo, y ahora que estemos hablando de la retina, vamos a tener muchísimo más claro eso, pero ahorita lo saco a colación por la movilidad que pueden tener algunos protozoos, dónde está el alimento, por ejemplo. Entonces, las proteínas de membrana perciben esas concentraciones del alimento en solución y entonces se va a dirigir para allá. Por ejemplo, en embriología, esto es fundamental porque hay células que se desarrollan en un sitio y se van a ir moviendo literalmente ameboidemente hacia el sitio en donde van a estar ya permanentemente. Por ejemplo, ahora que estemos platicando de la formación de espermatozoos y de ovocitos,
las células que van a dar origen a los espermatozoos y a los óvulos se originan en un lugar completamente distinto a los testículos y a los ovarios. Y luego van a migrar hacia los testículos y los ovarios y se van a formar los espermatozoos y los óvulos respectivamente, pero se originan en lugares completamente distintos. Entonces, esta direccionalidad que tienen para moverse hacia donde se tienen que mover, eso está dado por proteínas de membrana. Las uniones en las membranas, hay proteínas específicas que permiten el paso de compuestos a través de esas uniones. Clásico, otra vez recordándoles a los que lo tienen un poquito más fresco y los que tienen que meterse nuevamente en ese baúl de los recuerdos, estas uniones GAP. Estas son las clásicas que están entre las células cardíacas. Por eso es que cuando una célula cardíaca se contrae, esa diferencia de concentraciones de calcio que hay en una célula pasa a través de estos canales, de estas uniones GAP, y eso hace entonces que el conjunto de células se contraiga simultáneamente. Entonces, esto es responsabilidad de las membranas también. Solo el hecho de que ustedes estén vivos ahí y su corazón siga latiendo es porque las membranas de su corazón a través de estas uniones GAP están funcionando adecuadamente. La regulación de la fusión de las membranas con otra membrana, pues eso es lo que hace que nosotros finalmente tengamos tejidos y esos tejidos formen un órgano que se identifica célula con estas membranas y se unen entre ellas y eso nos da origen a los órganos finalmente. Bien, entonces, de lo que hablábamos de esta compartimentalización es, yo les, pues recién el semestre pasado les trataba de recordar a este Oparín en su libro de Oparín, yo recuerdo, yo cuando lo leí, estaba en cuarto bachillerato, ya estoy oyendo pero entonces Oparín propone los coacervados como elementos fundamentales del origen de la vida. Y al final, ¿qué definía él como algo que ya está vivo? Pues va a ser algo que esté delimitado del ambiente exterior y que estén ocurriendo cosas aquí adentro que no estén ocurriendo aquí afuera y que esto pueda replicarse. Al final, eso podría ser la definición más sencilla de lo que es la vida, ¿sí? Una compartimentalización de un metabolismo que pueda replicarse. Uy, chica, eso lo voy a escribir, lo voy a poner aquí en mi puerta. Pero entonces ahora, de lo que se va a requerir ahora que tengamos metabolismos distintos en distintas partes de la célula, va a ser que ahora esto ya se separó del ambiente, pero entonces ahora esa partícula de metabolismo que había en esto que se separó del ambiente, que hay ya un metabolismo distinto aquí, entre comillas, llamándole metabolismo, ¿verdad? Porque puede ser que aquí haya solo reacciones de óxido reducción, pero como está delimitado, eso no está sucediendo aquí afuera, o al revés, aquí puede haber quién sabe qué tipo de reacciones y esto está protegido por esta compartimentalización. Pues entonces, ¿y cuál va a ser, qué es lo que va a dividir eso para que estén esos compartimientos y ahora estos, vamos a llamarle subcompartimientos, en donde este pedacito pues va a tener un metabolismo distinto a este de aquí y distinto a este de aquí. Y entonces, bueno, pues esto ya es la teoría celular.
al final, ¿verdad? Ya en 3 palabras definimos lo que el origen de la vida y ahora miren qué fácil definimos el origen de la célula. Pues va a ser esa cuestión que se había separado del ambiente y ahora se va a dividir ella misma en distintos sectores metabólicos. ¿Y qué es lo que va a hacer que cada sector metabólico sea distinto al otro? Pues van a ser las proteínas que están incrustadas en la membrana de cada uno de estos compartimientos. Porque fíjense que metabolismo en el citosol hay muy poco. A ver, ahorita veamos ese proceso de vaciado de la memoria, de ese donde tienen guardados todos esos archivos. Bioquímicamente, ¿qué rutas metabólicas? Así, la primera que se les ocurra se da en el citosol. Porque le estoy diciendo que todo lo demás se da a nivel de las membranas. A ver, una ruta metabólica que sea claro que se da en el citosol. Eso está más difícil de escarbar ahí en el baúl. Bueno, ajá. Ahora piense usted, ¿qué hizo usted para acordarse? Sí, sí, sí. Bien, pues entonces, vemos la importancia de las membranas, porque ahí se está, bueno, y cabalmente, esto de la glucólisis es una excepción, pues, ¿sí? Porque todo lo demás se da en las membranas. Pues entonces vemos lo importantísimo que son las membranas y la diversificación de las proteínas que se dan en las membranas. Y en cada sector de la célula se va a dar un metabolismo distinto, ¿verdad? El retículo endoplásmico hay unas cosas, las mitocondrias otras, si fueran vegetales los cloroplastos, el núcleo es un metabolismo completamente distinto, ahí tienen que darse las replicaciones de ADN, el mismo ARN, pero después ese se va para afuera, pero ahí en el núcleo no se está dando la síntesis de proteína que se da en el retículo endoplásmico y todo eso está clavado en las membranas celulares. Bien, entonces, nuestro clásico esquema de membrana. Aquí lo que voy a sacar a colación de esta simpleza de esquema son la incrustación que tenemos de las proteínas, en donde, si vemos estas proteínas de membrana aquí incrustadas, vamos a ver que pueden estar en asociación con un sinnúmero, y vamos a ir sacando a colación un montón, con un sinnúmero de proteínas citoplasmáticas, o sea que están ahí en el citoplasma. Y por supuesto, con el citoesqueleto celular, que ahorita que vayamos a ver los tipos de uniones de membrana, esto lo tenemos que tener bien claro, el citoesqueleto celular, que esta célula puede estar aquí agarrada a una matriz, como podría ser un tendón, por ejemplo, o estas proteínas de membrana van a estar asociadas a carbohidratos, que pues esto sería una glucoproteína, ¿verdad? Que si están asociadas a carbohidratos, que una de las cuestiones importantísimas de los carbohidratos es, ese sí estoy seguro que lo vimos el año pasado, no sé si está en alguno, bueno, aunque no esté quien lo presentó. ¿Cuál es la importancia de las glucoproteínas como sistemas de identificación entre células?
Yo sé que va a estar un poquito más difícil porque eso fue hace un año que sí vimos ese artículo sobre la importancia de la selección, vamos a decirlo, porque lógicamente todo esto fue objeto de selección natural, ¿verdad? De la selección de las glucoproteínas como sistemas de identificación intercelular. ¿No? Se los podríamos dejar de bono, empezando con los bonos. No, pero me muero de ganas por explicarlo. Pues, pues es la importancia que tienen los carbohidratos, es la tremendísima combinación que puede haber de carbohidratos para poder tener unos códigos. O sea, si ustedes quieren, eh, en un candado de combinación, en una caja fuerte de combinación, si es de números, pues fíjense que solo tenemos 10 números, ¿verdad? Contando el cero. Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles de 5 números puedo tener? A diferencia de cuántas combinaciones puedo tener con letras, ¿sí? Con todo el alfabeto, porque tengo 27 opciones de combinaciones. En cambio, con los números, ¿cuántas combinaciones de números puedo tener? Pues tendría que ser 10 factorial, ¿verdad? Uno por uno, uno por dos, y así hasta 10 factorial. En cambio, si utilizamos letras, tendríamos 27 factorial de combinaciones. Pues entonces, por eso es que ya ven, con las placas de los carros, pues cuando ya llegamos a tal cantidad de números que teníamos que agregarle una cifra que ya no cabía en la placa, pues hubo que empezar a utilizar letras. Por eso es que las placas de ahora tienen letras, porque hay más combinaciones posibles. Pues entonces, con carbohidratos hay más combinaciones posibles para que pueda utilizarse como identificación entre célula y célula. Pues entonces las células hepáticas pues tendrán un código de carbohidratos. Las células del páncreas tendrán un código de carbohidratos para entenderse que la célula que tiene a la par es una célula pancreática o es una célula hepática, lo que sea. Pues entonces, estas son proteínas que tienen carbohidratos, que son glucoproteínas, que les digo, les ponía el ejemplo que de la mayor cantidad de cánceres que se conocen, esa consecuencia de, pues, el código genético no se expresó adecuadamente y esta proteína acá no tuvo la secuencia de carbohidratos que tenía que tener, y entonces la célula contigua, la que estaba a la par, no identificó a esta célula, y entonces este pedazo le decía que ya somos suficientes, pero eso no lo entendió la otra célula, y entonces empieza a reproducirse, empieza a reproducirse, empieza a reproducirse sin control, o esta misma célula, la otra célula le tenía que decir el stop, pero como no tenía la glucoproteína que identificaba ese stop, pues entonces esta célula se sigue reproduciendo y las células que se reproducen no tienen esa expresión génica y se siguen reproduciendo, se siguen reproduciendo, se siguen reproduciendo, y ahí van los tumores. Y de las unidades fundamentales, que lo hemos platicado desde el punto de vista estructural nada más, pero ahora vamos a ver que dependiendo del ácido graso vamos a tener rutas metabólicas, pueden alterarse las rutas metabólicas. De las unidades que tenemos aquí de los fosfolípidos, los lípidos propiamente dichos, pues estos tienen que tener aquí
una estructura polar, que estos pueden ser, y aquí ahí sí que otra sacada del baúl de los recuerdos, cualquiera de los grupos polares que podamos tener ahí, ya sean grupos cetónicos, aldehídos, ésteres, pues cualquiera de esos que pueda conferirle esta polaridad acá. Pues entonces, ¿cuál tiene, y ahí sí que tiene que ser la característica de los lípidos de la membrana? Que finalmente sean anfipáticos. Esto es, que tengan una parte polar y una parte no polar. Y eso tiene que ser así, porque el interior de la célula es agua y el exterior de la célula es agua. Por lo tanto, los extremos forzosamente tienen que ser polares y la estructura interna tiene que guardar una estructura que ahorita vamos a ver por qué se mantiene esa estructura. Esto los del año pasado lo deben de tener bien presente. A ver, los del semestre pasado, veamos los del año pasado. Si nosotros sencillamente tiramos al agua unidades de esta naturaleza en donde tengamos una cadena policarbonada con un grupo polar, el que sea, de los que estamos hablando, esto automáticamente va a formar unas esferas. ¿Y por qué va a formar esas esferas? Porque estas partes no polares van a ser hidrofóbicas, ¿sí? O sea, van a rechazar el agua, por lo tanto se van a ir a un lugar donde no haya agua, que va a ser esto. Y las partes polares, que son hidrofílicas, o sea, esas van a unirse al agua. Entonces, esto automáticamente va a formar estas esferas, estas micelas, ¿sí? Y ya ven aquí que era lo que estábamos hablando de oparín. ¿Qué pasó aquí en este momentito en que estos compuestos, digo, para que, como dicen, oye, es que qué dificultad, qué milagro lo de la vida, que si estamos definiendo que la vida al final tiene que ser un sistema que logre una separación del ambiente y que adentro de esa esfera haya un metabolismo distinto, pues miren, ustedes en su casa pueden crear la vida fácilmente porque solo están agregando estos compuestos anfipáticos, sea el que sea, y crearon un ambiente distinto aquí, porque este ambiente distinto aquí va a ser un ambiente hidrofóbico, que ahí puede darse cualquier cosa que sea distinta a la de acá. Ahora la cuestión que habíamos puesto como condición para entender esto como vida es que tenga una autorreplicación, ¿verdad? Pero entonces esta autorreplicación, ¿qué podría pasar? Hay un límite del tamaño tanto para grandes como para chiquitos de que puedan darse estas estructuras. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero la base para que esto suceda es tener esta estructura anfipática. Y por supuesto, el largo de esta cadena, pues puede variar. ¿Sí? Bueno, y también esto, como les decía, pues eso puede ser un cuerpo, eh, un grupo cetónico, puede ser un grupo éster, puede ser un grupo aldehído. Ahorita vamos a ver que esto se va a unir a, a una glicerina para formar los gliceroles. Pero entonces, ¿qué pasa si esto sigue creciendo? O sea, estamos viendo que tenemos X cantidad aquí de estos grupos anfipáticos. Entendamos el grupo anfipático, las dos cosas, ¿verdad? El grupo polar con su grupo no polar. Pues entonces, si esto sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, va a llegar el momento en el cual va a perder su estructura, su forma. Y entonces
lo que vamos a tener es que van a quedar libres las, las estructuras apolares y esto lo podemos evidenciar muy fácilmente. El mejor ejemplo es este, este tornasol que se hace cuando este, cae aceite en el agua y le pega la luz de determinada manera, pues vamos a tener este tornasol así, ¿sí? Pero fíjense que esto va a suceder particularmente cuando hay aceites automotrices, porque, por supuesto, el aceite de cocina no tiene ese grupo polar, ¿sí? No tiene este grupo polar, el aceite de cocina. Entonces, si ustedes tiran el aceite de cocina, el que sea, el de palma, el de girasol, el de la, esto no va a formar estos arcoíris, este resplandor tornasol. Y eso es porque este tornasol es a consecuencia de que los aceites automotrices tienen esta parte polar y la parte no polar, que la parte polar, por supuesto, tiene que unirse al agua y la parte no polar va a formar esta interfase entre el aire y el agua. Y entonces, cuando pega la luz en determinado ángulo, va a haber este tornasolito. A ver qué tenía. Esto lo expliqué en alguna ocasión, creo yo. ¿Por qué? Bueno, estos hilos del semestre pasado lo tienen que tener en la punta de la lengua, no hay que registrar mucho en el baulito. ¿Por qué los aceites de los motores tienen que tener una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica? Incluso van a ver ustedes incluso en las etiquetas de los aceites de los carros que dice con detergente, sin detergente, pero tiene otro equivalente a un detergente. ¿Por qué tienen que tener detergente los aceites de los carros? No es para que se vea limpio de adentro, ¿verdad? Eso ya es el detergente afuera. A ver, les voy a escarbar ahí en el baúl de los recuerdos. ¿Qué pasa con la humedad cuando cambia la temperatura del aire? Cuando hay una humedad X en el aire y baja la temperatura, ¿qué va a pasar? Esa agua se va a salir del aire, el clásico rocío, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa con un motor cuando se está calentando casi a 100 grados y después se enfría a temperatura ambiente? Cuando ese motor estaba caliente, tenía la capacidad de absorber mucha agua, pero cuando se enfría, toda esa agua se tiene que salir de allí. ¿Y, ¿Y a dónde se va a ir esa agua? Estaría espantoso que se fuera adentro de los cilindros. Entonces, el aceite tiene que tener un medio para poder jalar esa agua que se está condensando dentro del motor. Por eso ese aceite tiene que tener una parte hidrofílica para poder jalar esa agua que se está condensando dentro del motor por los cambios de temperatura que tiene el motor. Por eso es que, no me lo están preguntando, pero se los estoy recomendando, el revisar la viscosidad del aceite, eso les dice cuánta agua tiene ya su aceite.
Y entonces, si ese aceite del carro se ha estado, pues literalmente aguadando, es porque ya tiene mucho tiempo ese aceite colectando el agua de la calentada, de la enfriada, de la calentada, de la enfriada, de la calentada, de la enfriada de todos los días de su motor. Y entonces ese aceite ya hay que cambiarlo porque ya tiene mucha agua. Entonces habrán oído la expresión de los mecánicos. Ah, es que ese aceite ya tiene mucha agua. O ese su aceite ya está muy aguado. O el clásico método para ver qué tan bueno está el aceite de su carro. Y eso, ahora que terminemos en la tarde con su café, va, y de pura curiosidad, sáquenle la varilla al carro, a su carro, al de la mamá, al del tío, de quien quiera, y pónganse una gota de aceite en los dedos. Si ese aceite forma un hilito, o sea, que se ve que está viscoso, eso quiere decir que ese aceite todavía está bueno. Pero si se separa muy fácil, quiere decir que ya tiene mucha agua. Pues entonces, vamos al hecho que estos elementos son fundamentales para que se formen así las membranas. Y lo que comentábamos también cuando explicaba esta parte, las burbujas estas, al final, ¿qué son? Es una película de agua con una interfase de aire hacia el interior de la burbuja y hacia el exterior de la burbuja. Pues entonces, ya vemos esas capacidades que tienen los compuestos anfipáticos per se, así nada más, y su relación que pueden tener con el agua. Pero ahora ya nos vamos a pasar a, este, a los tipos de lípidos que están en la membrana. En la membrana vamos a tener tres tipos de lípidos. Los fosfoglicéridos, que son los que tienen glicerina, ¿sí? Aquí está esta glicerina y la glicerina va a estar unida a un grupo fosfato y uno de los oxígenos del grupo fosfato pues va a estar unida a otra cadena policarbonada. Los tipos que hayan acá de cadenas policarbonadas van a variar dependiendo, incluso dependiendo del órgano, dependiendo de la célula, van a ser completamente distintos. Pues entonces les digo, hay en general, tres tipos de lípidos que vamos a encontrar en las membranas. Los fosfoglicéridos, que les digo, tienen su glicerina. Y dentro de estos, los más comunes van a ser la fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina. Estos son los fosfolípidos más comunes. Luego vamos a tener no tengo esfingolípidos aquí, lástima. Los esfingolípidos, esos los vamos a encontrar en gran cantidad en el sistema nervioso, en las neuronas. O sea, esfingolípidos puede ser casi el 50% del tipo de fosfolípidos que encontramos en una neurona. Y la diferencia va a ser que estos, en lugar de tener un esqueleto aquí de glicerina, va a ser una esfingosina. Para la próxima les traigo la estructura de la esfingosina y que veamos cómo es la estructura del esfingolípido. Y por otro lado, esos van dos, ¿verdad? Les estoy diciendo los esfingolípidos y los fosfoglicerio. Los otros son los esteroles. Los esteroles van a ser lípidos
pues, pues no son globulares directamente, pero digamos son globulares porque son tridimensionales de distintas formas, porque pues puede haber, pues, depende el esterol, que se van a acuñar entre las cadenas policarbonadas. Bien, entonces esos son los tres tipos de lípidos que vamos a encontrar en las membranas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estábamos diciendo, cuando se estaban formando estas micelas y empieza a aumentar la cantidad de fosfolípidos y más fosfolípidos y más fosfolípidos y más fosfolípidos, pues entonces esa micela va a perder estabilidad y automáticamente todas estas colas apolares van a romper la micela y se van a unir aquí una con otra. Y estos van a estar unidos. A ver, esto les va a sonar familiar. Van a decir, ay, ¿dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Y esto lo oyeron en su química general. Están unidas por las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son las responsables de la atracción que va a haber de las colas apolares. Entonces, esto automáticamente, primero ya vimos que automáticamente forman estas micelas. ¿Sí? Ahora, aquí ubiquemos que son esféricas, ¿verdad? Aquí por el esquema, pues, estas son esféricas. Pero si va aumentando la cantidad, va aumentando la cantidad, va aumentando la cantidad, esto automáticamente rompe su estructura esférica y va a formar una estructura lineal. Pero además, fíjense que no hay en la naturaleza, no hay ningún órgano, ninguna célula, perdón, ni ningún organelo que termine así, así mochada la membrana, sino que siempre, si esta membrana va a tender a formar siempre una esfera. Por eso es que los organelos, pues valga la redundancia, pero son organelos, siempre son estructuras cerradas. Y además, estamos viendo que esto se forma automáticamente por las mismas fuerzas de Van der Waals, que hay repulsión aquí porque aquí hay agua. Hay repulsión aquí porque aquí hay agua. Entonces, todas las partes polares van a estar orientadas hacia los sitios donde hay agua. Y la parte no polar, pues es imposible que se oriente hacia donde está el agua. Incluso aquí veíamos que donde hay agua, pues la orientación va a ser solo de las partes polares hacia donde está el agua. Y las fases no polares se orientan hacia el aire, pero no nunca se van a orientar hacia donde está el agua. Pero además, les digo, las fuerzas estas de Van der Waals van a ser las que unan estas, las extensiones, estas no polares. Pero además, para que haya estabilidad en la membrana celular, todas estas van a estar, pues vamos a decir, pegadas por átomos de calcio. Y esto es tan importante, fíjense, este, ya solo esto acá. Ah, ¿Han oído hablar del escorbuto? ¿Por qué tengo que guardar? Pero bueno. El mal de los piratas. Sí, y esto es porque, fíjense que el calcio, el calcio requiere del ácido ascórbico para poderse fijar. Y entonces, el ácido ascórbico lo vamos a encontrar en las frutas.
limones, naranjas, particularmente en cítricos, ¿sí? Pues entonces, eso es indispensable para la fijación del calcio. Entonces, cabalmente, como comentaron, el mal de los piratas, pues ¿cuál era el problema de los piratas? Y no de los piratas, de los marineros en general que se pasaban meses para venirse de Europa, de África, para América, donde fuera, que era imposible tener fruta fresca, o sea, una fuente de vitamina C. Pues esta vitamina C, una de las cosas fundamentales es la necesidad de la vitamina C, es para fijar el calcio. Y en ausencia de la vitamina C, este calcio que les estaba diciendo que sirve para unir la estructura celular de la membrana celular, pues entonces falta ese calcio y empiezan a romperse las células. Y de las células que empiezan a romperse con mayor facilidad son las de las sencillas, porque están sujetas a constante erosión por los alimentos y demás, y entonces este escorbuto al final lo que terminaban era escupiendo los dientes, ¿sí? Porque a falta de la capacidad de la fijación del calcio, este, se desintegran, literalmente se desintegran las membranas por la falta de esa fijación del calcio. Bien, estamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo ha sido así como ¿Cómo queríamos. dijo que se llamaba la enfermedad, Lick? El escorbuto. Ah, ese, escorbuto, que no lo apunté. Gracias. Bien, no encuentro bien cómo era bien, estamos entonces, ahí todas las dudas que se les vayan ocurriendo, estamos entonces para el miércoles igual 1:45. Ok, bueno, pues que tengan bonita tarde y bienvenidos al